Es un panorama complejo, el clima no parece ser muy alentador para las próximas horas, está lloviendo en gran parte de estos territorios que ya están inundados y se prevén lluvias hasta por lo menos mañana. Habrá que ver si ya el viernes con los mejoramientos esta situación puede comenzar a resolverse de a poco. Va a ser muy lento seguramente y cada una de las personas afectadas o cada una de las autoridades con las que hablamos nos dice lo mismo. Habrá que esperar, habrá que ser pacientes y además habrá que afrontar el día después, el día del regreso a casa, con muchísimos que han perdido literalmente todo. En este sentido, y de esto vamos a estar hablando en un ratito nada más junto a Albino Aguirre para analizar la cuestión política concretamente, también hay que decir y anticipar que el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que fue fuertemente criticado por su viaje a Italia, está regresando y mañana por la mañana estará nuevamente en la República Argentina para afrontar lo que significa el estado de situación dramático de la provincia de Buenos Aires. A propósito de este estado y de una cantidad importante de factores que se han ido sumando para que hoy la provincia esté como está, hemos invitado, como les decíamos y les presentábamos hace un ratito, a dos especialistas. Bienvenidos, ¿cómo les va? Los voy a nombrar nuevamente, lo voy a decir bien para no equivocarme. Lucas Anela Colli, que es el presidente del Consejo Profesional de Agrimensura. Bienvenido, gracias. El ingeniero Sergio Licia, director de la carrera de Ingeniería Hidráulica de la Universidad Nacional de La Plata. ¿Por dónde empezamos, no? Como para poder entender. Es un poco el huevo y la gallina en este sentido, ¿no? ¿Cómo hacemos para entender este fenómeno? Es un fenómeno que se viene prestando ya hace un tiempo atrás, ahora como realmente un fenómeno importante, porque lluvias de esta recurrencia, el ingeniero lo va a saber mejor que yo, no se venían dando en provincia de Buenos Aires, pero hace muchos años. Y las cuencas de los ríos, la cuenca del río Luján, en realidad la provincia de Buenos Aires es una provincia muy plana, las pendientes son muy pequeñas, entonces el escurrimiento de las mismas es difícil. Claro. Más allá de que por ahí hubo un tiempo de abandono importante en lo que es mantenimiento de las cuencas, ya se ha tomado cuenta con la inundación pasada, se han empezado a reconstituir las cuencas de los distintos ríos. En Luján, yo soy justamente presidente del Distrito 1 y tiene como cabecera Luján. Sí. Estamos justo ahí enfrente de la comisaría, enfrente de los bomberos. Claro. Tenemos el agua ahí cerquita. Y lo que es la parte de Luján, la provincia ha venido reconstruyendo, digamos, el cauce del río. Claro. Se ha venido limpiando lo que es las acacias negras, que son esas plantas que crecen a los costados, que crecen, la verdad, sin ningún control. Sé que en el momento en que se empezaron esas limpiezas, la provincia también tuvo un conflicto con la parte ecológica que pretendían no sacar, claro, que esas acacias quedaran donde estaban, aunque estaban generando verdaderamente muchos problemas. En ese sentido, a mí me gustaría hacer como una suerte de enumeración, si es que es válida, de una serie de factores que por lo menos uno empieza a observar a partir de este trabajo que venimos haciendo, de contactarnos con los especialistas y demás. Digo, está esta cuestión que tiene que ver con las obras realizadas o no, terminadas o no. Y las que no, obviamente, son un reclamo de la gente desde hace muchísimo tiempo. El factor climático es otra cuestión. Hoy escuchaba a los meteorólogos hablar de que este Niño, sobre el cual estamos en esta época del año más o menos habitualmente, es uno de los peores desde el año 97, con lo cual, es un fenómeno a tener en cuenta. Pero por otro lado también aparece la cuestión de la previsión, de saber que, claro, de que uno, digamos, puede tener un panorama de previsión anterior, aunque a lo mejor no puede hacer nada para que el agua no suba de esta manera. Sí. Digo, se los pregunto a ustedes que saben más que yo. En situaciones de esta naturaleza, vos imagínate, en una provincia que es muy chata, que tiene muy pocos lugares de escurrimientos al mar, si vos le tirás el volumen de agua que cayó y se va todo por un solo lugar, vos tenés Luján, está introducida dentro, digamos, de la llanura de inundación del propio río. Luján se va a inundar. Si no se hacen obras muy grandes, yo supongo varias veces. Ahora, la pregunta es, ¿por qué no se hacen obras muy grandes? ¿Qué es lo que pasa que no afrontamos como país, y los estados obviamente como responsables de llevar adelante esas obras, lo que significa, aunque haya que esperar tiempo para que el resultado efectivamente se pueda ver? ¿Por qué no se realizan esas obras? ¿Opinión? Por supuesto. Yo sé que, mira, a partir de la inundación del año pasado, en la cuenca del río Luján, sé que la provincia, esto es una opinión, no opinión, comentario te diría,
generó un organismo parecido a la CUMAR, que es el que regula la cuenca del Riachuelo, para empezar a estudiar todo lo que es la cuenca del río Luján. Porque realmente hay que hacer obras de infraestructura importantes, que son costosas, que el ingeniero las va a saber mucho mejor que yo. Yo te estoy hablando por lo que es el conocimiento de leer la situación y ver las cosas que pasan. Pero, ingeniero, ¿qué opina sobre esto? Sobre el tema obras y sobre el tema infraestructura y demás. Y los factores que se suman también, ¿no?, a esta cuestión. Sí. Bueno, la provincia de Buenos Aires siempre va a ser compleja hídricamente, ¿no? Primero, por las características geomorfológicas que tiene, y segundo, por la gran densidad poblacional que tiene. Tenemos gran parte de la concentración de nuestro país en la provincia de Buenos Aires, en el conurbano de la ciudad de Buenos Aires. Y la mayoría de las ciudades de la provincia de Buenos Aires están pegadas a un arroyo o, como la ciudad de La Plata, arriba de uno o dos arroyos. Eso, por un lado, de entrada ya impide hacer obras, porque si decimos, bueno, pero tendría que tener, para sacar una lluvia de esta característica, tendría que tener 1 o 2 kilómetros del cauce, pero en 1 o 2 kilómetros tenemos media ciudad, entonces hay que buscar otras soluciones. ¿Por qué no se hacen obras? Te escuchaba recién. Yo creo que el reclamo de la sociedad siempre está bien. La sociedad es la que se tiene que movilizar, en definitiva nuestros dirigentes surgen de nuestra sociedad. Pero también tenemos que diferenciar una cosa de otra, ¿no? Cuando ocurre un hecho como esto, bueno, hay mucho movimiento del periodismo, etcétera, y después merma, ¿no? Pero el salado. La provincia de Buenos Aires tiene una de las cuencas más grandes del mundo, está entre las 10 más grandes, que es la cuenca del Salado, y yo no me acuerdo exactamente, en el 90 y algo, encaró un plan director con Inglaterra, un crédito creo que era del Banco Mundial, y hizo una planificación de enormes obras. El año pasado que trajimos al Departamento de Hidráulica a 2 americanos especialistas en hidráulica del Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos y los llevamos a recorrer el Salado, ellos, viniendo de un país que económicamente es poderoso prácticamente para hacer cualquier obra, se quedaron impresionados por la dimensión de las obras del Salado. Es decir que no todo a veces sobra. A veces se pueden hacer obras. Obviamente, en un país que estamos recuperando, hacer infraestructura falta muchísimo, Pero yo creo que también comparto que tenemos que tener más planificación. Muchos de los lugares que mostraban las imágenes fantásticas que han tenido son planicies propias de los ríos. Es decir, ahí no debería de haber población. Y entiendo que nadie es culpable, porque son situaciones que se vienen dando... Y son históricas, además, ¿no? Históricas. Nos tendríamos que remontar a muchos años atrás. Claro, pero tenemos que trabajar. Tenemos que trabajar si no los podemos... De eso se trata. Si no los podemos trasladar, mover, porque es muy complejo, son temas muy complejos, pero por lo menos asistirlos, prevenirlos. Creo que una cosa que estaría faltando en estos momentos, un consejo, es que la provincia tenga una página donde nos informe un poco de los niveles de lluvia, los niveles de los arroyos. A veces uno los puede conseguir en forma indirecta. Porque una asistencia un poco más de medidas que nosotros denominamos no estructurales, es decir, acompañarnos. Son un acompañamiento. Yo lo que digo es, esto nos permitiría de alguna manera, y me incluyo porque los medios de comunicación podríamos ser una buena vía para eso, por lo menos prevenir y ayudar a que la gente pueda, por ejemplo, retirar las pertenencias que tiene de sus hogares cuando sabe que el agua va a subir de todas maneras y no encontrarse con que de repente en 2 horas tienen el agua a la mitad de las rodillas, por ejemplo. ¿No? En muchos lugares, en Paraná, que es histórico y que además permite predecir con varios días de anticipación acrecida, hay muchísimas localidades que están absolutamente acostumbrados a esa situación. Saben sacar las cosas, subir al piso superior, les informan hasta qué cota va a subir y eso ayuda muchísimo. Ayuda muchísimo porque, como decimos, bueno, a veces es irreversible. Es indudable que si tenés tu casa al lado del arroyo, si el arroyo que son 9 metros, lo que es claramente absolutamente estamos hablando hoy hablaba con el secretario de Desarrollo de Salto y me decía, llovieron 400 milímetros en Inés Indar, que es una de las localidades que trae el agua rumbo. No hay manera, o sea, no hay forma de que el agua no... La lluvia caída es de una dimensión importante. Algunos registros que yo tengo ahí son 300 milímetros en 4 días. Para semejante área es muchísimo. Son
cuencas con características muy diferentes, lo que es el Luján, a lo que fue La Plata, el año pasado, en el 2013. La Plata es una cosa muy concentradita, de un área infinitamente chiquitita, la tormenta. En cambio acá es un área enorme. Enorme. Y digamos que también, agua, ¿no? Cuando hablamos de obras, digo, es muy diferente lo que uno tiene que plantear o pedir o lo que se puede hacer en materia de esto que usted decía, el ejemplo de la Ciudad de La Plata, que lo que hay que hacer en las cuencas grandes de la provincia, ¿no? La cuenca del Luján, insisto. Sí. En la Ruta 9 sobre la Panamericana hay un puente que para la época que fue calculado era sobredimensionado y sin embargo hoy se está viendo que ese puente hay que demoler, el que cruza por debajo de la Panamericana y que hay que reconstruir porque ocasiona un dique de contención. Aún haciendo obras que hay que hacerlas, son necesarias, en general son para otras recurrencias que las grandes lluvias, pero aún haciendo obras siempre van quedando atrás. ¿Por qué? Porque la provincia se va a seguir impermeabilizando porque se van a seguir haciendo asfalto, se van a seguir haciendo vivienda. La siembra directa genera alguna cosa. Claro. Por eso quería preguntarle también por el tema de la impermeabilización de los suelos, ¿no? Porque es parte de los factores que hemos venido escuchando a lo largo de estos días. Y digo, a lo mejor uno hace foco en el campo, en la siembra directa, que es un factor, pero es verdad, el tema de la enorme ampliación de las ciudades también hace que el escurrimiento no sea el mismo que hace 30 años. Exacto. Entonces, cuando proyectamos hacia adelante obras que por ahí nos llevan 10, 15 años concretarlas entre todo ese periodo, dentro de 10, 15 años la ciudad también se fue modificando. Claro. Ahora, en ese se puede predecir y se puede gastar presupuesto hasta... En ese sentido, como para no correr detrás de los hechos, porque la sensación que le queda, sobre todo a la gente que sufre las inundaciones, es que se corre detrás de los hechos, aunque a lo mejor no entiendan completamente las cuestiones más estructurales y profundas. Digo, en ese sentido, hoy escuchaba algunas versiones, y ustedes me ayudarán a entender si esto es así, de que se hacen habilitaciones en términos de ciudades, barrios y demás, con parámetros que están anclados muchos años atrás, en términos de cantidad de lluvias, de formas en que el clima se comporta. Digo, esto también es un factor que habría que revisar. Es un factor a tener en cuenta, porque vos cuando calculás los escurrimientos y todos los haces en función de un periodo de recurrencia de lluvias que hoy son mucho mayores a los que se han tenido en cuenta antes. Claro. Entonces, la cantidad de lluvia y la recurrencia, vos imagínate, en un año nomás tuvimos de recurrencia una lluvia tremenda. Esos factores se tienen que tener en cuenta ya. Hemos quedado muy antiguos ya con esos parámetros a la hora de las habilitaciones, digo. Independientemente de cuál sea la razón, digo, habría que revisar como para poder empezar a hacer algo. Igual yo esto también comentario, ¿no? Sé que se contrató una consultora de Ciudad de Buenos Aires, Serman, algo así, para hacer todo el estudio de la cuenca. Están haciendo todo el estudio de la cuenca, a ver qué obras grandes hacen falta hacer para justamente para por lo menos empezar, digamos, ¿no? Y que la gente además esté viendo que hay cosas que están empezando a hacerse y que a partir de eso, bueno, uno podrá esperar que a futuro a lo mejor no les tocará a los que están hoy verlo, pero... Vos fíjate que tuvimos un periodo largo de ausencia de Estado y eso se está pagando. Nosotros somos partidarios desde el departamento de que todos estos estudios se amplíen hacia otros sectores, porque las obras hidráulicas tienen impacto cuando se hace el plan de vivienda, cuando se hacen las rutas, cuando se hacen los puentes. Entonces, es un trabajo conjunto el que hay. Todo eso es lo que denominamos una planificación sectorial de todos. Y donde también, a nuestro juicio, tiene que haber una participación ciudadana, porque en definitiva es el que va a poner los recursos vía los impuestos, pero también en definitiva es el daño que quiere asumir. Y cuando a veces los daños podrían ser la vida humana, no tiene precio. Entonces tendrían que... nosotros somos partidarios de eso, en el informe que hizo la universidad en el 2013 lo escribimos, y se han empezado a encontrar canales de participación ciudadana, que se llaman asambleas de veedores, que les permiten controlar las obras. Bueno, es un camino que hay que seguir profundizando, pero creemos que es un gran camino, que la gente sepa más de hidráulica. Sí, que conozca y que pueda opinar. Y va a poder opinar y no hay que tener miedo. La gente, la experiencia nuestra es que es sumamente criteriosa. Cuando más sabe, más
más entiende el problema y más criteriosa va a ser su opinión. Y no, no hay que tener miedo, van a pedir cualquier cosa, no. Estar informado siempre está bien siempre para está poder opinar, para poder participar y demás. Quiero hablar un poco de cuestiones que tienen que ver concretamente con números en términos de dinero, ¿no? Porque hoy hubo un gran debate alrededor de un parámetro puesto por el cura párroco de la iglesia San Pablo de Salto, hablando del fútbol para todos y las alcantarillas, que puede sonar un poco para la tribuna en algún punto, pero también cuando uno piensa en la cantidad de dinero que se invierte en cuestiones que pueden ser muy importantes para muchos. Digo, a todos nos gusta el fútbol, los argentinos somos muy futboleros y eso está muy bien y es bueno que todos podamos verlo. Cuando uno empieza a dimensionar cuál es el orden de prioridades, recién lo decía el ingeniero, ¿no? Digo, la vida no tiene nada más por encima en cuanto al orden de prioridades. Digo, ¿serviría canalizar dinero que va a otros lugares en este tipo de obras, de trabajos y demás, o en realidad no se puede comparar? Yo pienso que, opinión también, yo pienso que no se puede comparar porque los recursos van a tener que venir de algún lado, van a tener que venir porque si no a este tipo de eventos nos vamos a tener que acostumbrar y no nos debemos acostumbrar a esto. Claro que no. Entonces yo supongo que vendrán los recursos tanto para esto como para fútbol para todo también. Llegará para cada es una una de las opinión. cosas. Querer sanear la provincia de Buenos Aires desde el punto de vista de una gran cantidad de obras, que insisto, igual tiene que estar complementada por todo lo demás. Claro. Tiene una escala bastante superior. Claro, digamos, de los 3.000... No quiere decir que... millones, 3.700 millones dispuestos para fútbol para todos, ¿para qué alcanzaría? Para poco. Bueno, de no digo que alcance para poco tampoco, ¿no? Pero digo, la provincia es grande. Fijémonos en una escala, las obras en La Plata, bien, que es nuestro, están en el orden de, a ver, la ley aprobada fue 2.000 millones de pesos, a ejecutar aproximadamente en 18 meses. Supongamos que eso hay que actualizarlo, etcétera. Tendrá una orden de 3.000 millones de pesos. Estaríamos más o menos en la misma cantidad de dinero respecto de lo de la comparación con el fútbol para todos. Digo, y estamos hablando de solamente las obras para la ciudad de La Plata. Exactamente. Con parámetros bien distintos, porque usted lo mencionaba recién, respecto de lo que son las cuencas en el interior de la provincia. Sí, ¿no? son mucho más, el área es muchísimo más grande. Mirá. Las obras del Salado, cuando se decidieron, las inversiones eran tan grandes que, porque, a ver, nos decimos, bueno, si no, se pierden cosecha, etcétera, sin embargo, no pagaban. La pérdida de cosecha no pagaba las obras. Se buscó un plan de inversión a largo plazo de una cifra sideral y se viene ejecutando, yo creo que vamos por el año 12 o 13 o 14, y se vienen ejecutando y se vienen, son créditos del Banco Mundial, miles de... Claro. Llegan a los miles de millones de dólares. Del tema de las pérdidas, ¿no? Que usted mencionaba recién, aunque digo, las pérdidas no pagaran las obras. De alguna manera, de todos modos, terminan repercutiendo en línea final o como una especie de efecto dominó en las cuentas de la provincia y en las cuentas del país también. Estamos hablando de la zona más rica de la provincia de Buenos Aires bajo el agua. Digo, a la larga el Estado está poniendo dinero para subvencionar claro, está poniendo dinero para subvencionar a la gente, no les está cobrando impuestos a los inundados y además va a haber pérdidas en términos de el ingreso económico del agro, ¿no? Son inversiones. En la cuenta en el tiempo hay que ver cuál. Claro. Es un balance difícil de hacer ahora. Es un balance difícil de hacer, pero si no lo hacemos tampoco es sustentable en la provincia. Entonces hay que hacerlo. Lo que quiero decir es que no es una cuenta directa, es compleja. Es compleja. Muchísimas gracias a ambos por haber venido, por ayudarnos a entender sobre todo estos temas que son tan complicados y tan difíciles, ¿no? Porque uno a veces por boca de jarro puede opinar porque está dentro de la cuestión del dolor y de la tristeza de ver a gente que ha perdido todo, pero obviamente hay que hablar con los especialistas y trabajar en conjunto, como decía el ingeniero, ¿no? Que me parece lo más importante. Gracias. Bueno, gracias a vos por Muchas invitarnos. gracias y gracias por divulgar y tratar de que la sociedad entienda el tema de las inundaciones y que seguramente tendremos que tener una responsabilidad hídrica mayor de cara al futuro. Y también una responsabilidad de los medios. Yo en este sentido quiero también ser muy clara. Me parece que parte de lo que hablábamos en el principio de la entrevista tiene que ver con esto. Cuando termine el momento del paso de la inundación hay que seguir hablando de este tema. Porque viene el día después y porque además si dentro de 8 o 9 meses volvemos a tener una inundación, en el medio no habremos hecho nada para empezar a resolverlo. Si uno muestra lo que se hace, se sigue haciendo. Ahí va. Sí, cuando uno no se muestra, a veces se retrae todo, porque no hace las falta, cosas digamos. porque se hace lo que se muestra. Gracias a ambos. No, un placer, de verdad.